Buenas tardes, mi nombre es Norberta González Cruz, soy alumna de la Escuela Estatal de Música. En este caso voy a presentar acerca de la vida de Ricardo Castro para la clase de apreciación musical. Bueno, antes de empezar de hablar con la vida del compositor Ricardo Castro, voy a hablarles acerca de lo que es el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Bueno, pues el nacionalismo mexicano es un movimiento social, político e ideológico que ha conformado la identidad nacional de México desde el siglo XIX. Nace del patriotismo criollo del virreinato de la Nueva España, además de ser una construcción histórica en permanente transformación. El nacionalismo mexicano también configura un elemento de cohesión social y política en el país, junto con las alegorías nacionalistas y los héroes emblemáticos de la historia. Ahora sí, voy a hablarles acerca de Ricardo Castro. Su nombre completo era Ricardo Rafael de la Santísima Trinidad Castro Herrera, mismo que nació en la hacienda de Santa Barba, municipio de Nazas, Durango. Nació en el año de 1864, conocido como Ricardo Castro. Fue un pianista y compositor mexicano considerado como el último músico romántico del Porfiriato. Ricardo Castro fue hijo de un matrimonio formado por Vicente Castro, quien era diputado federal de la octava legislatura del Congreso de la Unión, María de Jesús Herrera. Los estudios básicos los cursó en la ciudad de Durango y a la edad de 6 años inició su instrucción musical con el maestro Pedro Cisneros. En 1879 se trasladó con su familia a la Ciudad de México con el propósito de estudiar y finalizar el bachillerato, pero a la edad de 13 años lo inscribieron en el Conservatorio Nacional de Música, en donde recibió clases y estudios de piano con Juan Salvatierra, Julio Ituarte, además de estudiar armonía y composición con Melesio Morales. Su vocación musical era evidente y concluyó en solo 5 años el programa de estudios, que por lo común tomaba 10, graduándose en el año de 1883. Inició su carrera como concertista de piano y compositor antes de terminar sus estudios en la Exposición de Querétaro y otro como compositor en la Exposición de Veracruz. A los 19 años, en 1883, concluyó su primera sinfonía en do menor titulada Sagrada, que no sería estrenada sino hasta 1888, tras 81 años después de su muerte. En 1883, el gobierno de México seleccionó varias de sus obras para enviarlas a Venezuela como parte de la conmemoración del primer centenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. En marzo de 1885 representó a México en la Exposición Algodonera Internacional de Nueva Orleans, y en ese año y el siguiente realizó una gira de conciertos por varias ciudades de Estados Unidos, como Chicago, Filadelfia, Washington y Nueva York.
Junto con Gustavo Ernesto Campa y Juan Hernández Acevedo, fundó en 1886 el Instituto Musical Campa Hernández Acevedo. También fue fundador de la Sociedad Filarmónica Mexicana en 1895. En 1896, al inaugurarse la sala de conciertos de la Casa Wagner, Castro realizó el concierto de apertura y en ese mismo año se estrenó en el Teatro Renacimiento su ópera Atzimba, que trata de la conquista de Michoacán, y en 1900 publicó crónicas musicales en varios periódicos de la Ciudad de México. En 1886, en el Instituto Musical Campa Hernández, impartía clases teóricas y prácticas de piano. Para ese entonces, Ricardo Castro ya era muy famoso tanto en México como en el extranjero, por sus composiciones y por su virtuosismo al piano. En 1892 fundó, junto a otros compositores, la Sociedad Anónima de Conciertos, en cuyas funciones estrenó varias de sus obras para piano y orquesta. También fue fundador de la Sociedad Filarmónica Mexicana en el año de 1895. Esta con la finalidad de difundir la música de cámara. En 1902 hizo una gira por 17 ciudades de México en donde ofreció al menos 30 conciertos. En la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se presentó en el Teatro Degollado en el mes de septiembre. El compositor y concertista fue becado por el Gobierno de México para perfeccionar su formación musical, y fue así que de 1903 a 1906 estuvo en varias ciudades de Europa, en donde además impartía cursos, conferencias magistrales y conciertos en los conservatorios de París, Berlín, Londres, Bruselas, Roma, Milán y Leipzig. La beca que recibió Castro resultó de las gestiones que para tal efecto realizó el entonces subsecretario de Instrucción Pública, Justo Sierra, a quien en respuesta por su ayuda le dedicó 2 obras, tema variado y suite. En Europa, Ricardo Castro tomó clases de piano con la pianista venezolana Teresa Carreño, a quien dedicó la pieza "Près de Rousseau". Tras su regreso de Europa en 1906, fue nombrado director del Conservatorio Nacional de Música y Declamación por Justo Sierra, cargo que inició el 1 de enero de 1907. Sin embargo, Ricardo Castro falleció tan solo unos meses después, el 28 de noviembre de 1907, a la edad de 43 años, como consecuencia de una terrible pulmonía. Obras y estilo de Ricardo Castro. Entre sus obras destacan el Vals Capricho, la más popular y conocida, sus óperas Atzimba en 1901
que hablan acerca de la conquista de Michoacán, la leyenda de Rudel, Don Juan de Austria, Satán vencido y el beso de la Rosaura. Las primeras dos fueron estrenadas, sin embargo las partituras de Atzimba se perdió en el siglo XX y la existencia de las últimas tres óperas se conoce por referencias, pero se desconoce si realmente las compuso. También escribió música También escribió música de cámara y otra sinfonía en re menor en 1893, además de un concierto para violonchelo y orquesta. En 1902, que fue estrenado en Amberes, Bélgica, al igual que su concierto para piano y orquesta en 1904, el primero escrito en América Latina. Este último pertenece estilísticamente al romanticismo tardío y en ese sentido dialogó con la música de su época a escala mundial. Ricardo Castro era un gran admirador de Chopin y es el único compositor mexicano que escribió varias polonesas para piano solo. También compuso mazurcas como otros compositores de su época, pero entre sus obras se encuentra una de gran obertura, el tema variado, que se sustenta en los estudios sinfónicos de Schumann. Ricardo Castro formó parte del llamado Grupo de los Seis, integrado por Gustavo Campa, Juan Hernández Acevedo, Carlos Meneses, Ignacio Quesada y Felipe Villanueva. El grupo se distinguió por su corte afrancesado, aunque Castro fue el único de los seis que incursó en el impresionismo, inspirado sobre todo en la música de Debussy. Después de la obra de Castro, se considera que en la música mexicana de concierto surgió el modernismo. Salvo el Vals Capricho, la obra de Ricardo Castro es desconocida incluso para los mexicanos. Los herederos de Ricardo Castro nombraron a José Vázquez depositario legal de su obra como consecuencia del esfuerzo aplicado por este director en difundir las obras de Castro. En el marco centenario de su muerte, el 28 de noviembre del 2007, los autores Emilio Díaz Cervantes y Dolly Díaz presentaron el libro Ricardo Castro, Genio de México. Posteriormente, en 2009, apareció el libro de Gloria Carmona, investigadora del CENIDIM, titulado Álbum de Ricardo Castro, Investigación Iconográfica y Documental. Finalmente, en 2020 fue presentado el libro El compositor mexicano Ricardo Castro, vida y obra del musicólogo Rogelio Álvarez Meneses, el cual es considerado como el trabajo más completo que se ha publicado acerca de Ricardo Castro. Ahora presentaré el Vals El Capricho, que es una de sus obras más destacadas.
mencionaré entre sus obras más destacadas la ópera de Atzimba, de la cual habla acerca de la conquista de Michoacán. Y recordemos que las partituras de Atzimba se perdió en el siglo XX y la existencia de las últimas óperas que él escribió pues se desconocen. Pero en este caso les voy a presentar las de la ópera de Atzimba.
desde la casa real. Nuestros gritos de guerra y de venganza un eco en mí tendrán. Pues los blancos guerreros que ahora mismo piden hablar al rey pretenden a la patria como esclava sojuzgar y ofender. Que el pueblo el sacro suelo defienda hasta morir. Nuestro grito de guerra siempre será venceros o morir. Nuestro grito de guerra siempre será venceros o morir. Entre tanto marchad, calmad al pueblo, su furor moderad. Y el rey, nuestro monarca, dirá pronto si el pueblo fiel se aprestará a luchar. Porque has quedado inmóvil y sombrío y de pan. Secreto guardo en el pecho mío y ahora te confío y hacerlo me interesa. Escucha. Bueno, ese fue un fragmento de la ópera Alcimba. Y en este caso, pues eso sería todo acerca de la vida de este compositor. Y pues aunque en su época fue muy famoso y hubo un tiempo en el que por los mexicanos no era muy reconocido, actualmente, pues como se los comenté, existen varios libros que fueron dedicados y hechos con la finalidad de hablar acerca de su aportación a- al nacionalismo mexicano, musical en este caso, ya que fue un compositor que tuvo muchos aportes para la música mexicana. Y pues de mi parte eso sería todo. Muchas gracias y hasta pronto.